si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Pues. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos todavía... O comentario. Sí, algún comentario. Todavía tenemos unos minutos, así es que si alguien desea hacer un comentario, una pregunta, por favor. En primer lugar, muchas gracias, doctor, por la obra, que en lo personal para mí es muy importante. Siempre digo que Nacay ha sido y está siendo una escuela para mí. Y en función de eso voy a enfocar lo que quiero que usted nos aborde. Hay una diferencia, hay algunos puntos en común con mi trayectoria, con una diferencia considerable en años, ¿no? En mayo de 1964 explica que está llegando acá. En septiembre de 1964 estoy yo naciendo en Cuba. 44 años después, producto del vínculo entre una oportunidad y una gran frustración mía, salgo a México. En México, al año siguiente, tomo la decisión familiar, consultada, de cruzar una frontera y llegar a este inmenso país. Faltándome un mes para los 5 años, hice la ciudadanía. O sea, he tratado de aprovechar todas las oportunidades que brinda este país. Pero apoyado en lo que decía el doctor Morel, creo que es muy importante, para mí es importante, disculpe la redundancia, que la obra sea en inglés, porque me obliga a leer y a estudiar el inglés. Llevo solo 6 años en el país y es muy importante que salga el ejemplar en español. Tengo muchos colegas, fui profesor universitario en Cuba, tengo muchos colegas en Cuba que estoy seguro que les va a interesar el conocimiento de la fructífera labor de Justiniano y de todos los que están en Nacay, que es donde tengo mayor conocimiento. Concretamente, el periodo de tiempo de 44 años, en un exilio que siempre les doy el reconocimiento por la labor que hacen y que hacen a diario, y que incluso les acabo de hacer un reconocimiento a través de un email a todos los miembros del Comité Ejecutivo de Nacay, porque a mí realmente me impacta la labor que desarrolla, la actitud de María Acosta, su optimismo, de todos, realmente a mí en lo personal me impacta, le hice reconocimiento. ¿Cuál sería la valoración suya de este tiempo de exilio y cómo pudiera, quizás estoy buscando un pronóstico, no de lo que me va a pasar a mí de todo este tiempo, pero quizás es una proyección de incluso recomendación de cómo pudiéramos nosotros enfrentar lo que nos viene, porque la nostalgia es fuerte, el dolor de dejar nuestro país es bien fuerte, gracias a Dios aún tengo mis padres vivos en Cuba y es bien fuerte tener a mis padres en Cuba. Entonces, creo que me entiendan, sí, cómo no, por dónde voy a la Bueno, en primer lugar, yo también cuando salí de Cuba dejé a mis padres y a mis hermanos. Y mi padre no quería irse porque todavía la madre de él vivía y tenía 90 años o algo así. Y él dijo, hasta que ella no muera, no, yo no voy para allá. Y después yo supe que mi padre estuvo muy deprimido cuando nosotros nos fuimos. Él trató de convencer a mi mujer de que me convenciera a mí, pero no nos fuéramos, etcétera, etcétera. Bueno, pues, o sea que eso fue doloroso. Una forma en que yo me di cuenta que yo había reaccionado los primeros años es que olvidé, entre comillas, olvidé todos los detalles de Cuba. Y yo me doy cuenta ahora que era que me eran tan dolorosos recordarlos, que una forma un mecanismo de defensa del cerebro es ignorarlo. Y cuando ya no me fue doloroso, que pasaron 10, 15 años, no sé cuántos, ya no me fue doloroso, empecé a recordarlo, ya lo recuerdo todo y aquí está, todo está aquí. O sea que esa es una de las cosas que te estoy respondiendo. La otra es que te recomiendo para el futuro. Este es un país increíble e inigualable. En este país todo el mundo tiene oportunidades. Aquí no te juzgan por el acento que tú tengas, el color de tu piel o de dónde viniste, sino por lo que tú vales, por lo que tú trabajas, por lo que tú vales, por lo que tú produces, etc. De manera que mi recomendación es que tienes que echar para adelante. O sea que aquí lo que hay es que trabajar duro y el ambiente te favorece el crecimiento. Yo quisiera que realmente le dedicáramos tiempo al libro.
porque vamos a hacer el lanzamiento del libro, pues debemos comprar el libro, ¿verdad? Así que te estoy sirviendo de agente aquí. Bueno, tengo un tremendo agente comercial aquí. ¡Wow! Pero yo solamente quería, Federico, además de darte las gracias por tu exposición tan brillante, y es pedirte que escribas la historia de tu padre. Eso es muy útil para las futuras generaciones también, ese juez incorruptible. Yo creo que tú debes... Bueno, yo hice en el Cuban Heritage Collection de la biblioteca de aquí de Miami, yo hice una investigación, mi hermano y yo nos pasamos allí varias semanas haciendo un research, una investigación sobre mi padre, porque cuando aquello fue una cosa tan sonada que salió en todos los periódicos, en las revistas, pero también había una cantidad de personas que que estaban a favor de Grau, porque y entonces pues a mi padre lo acusaron de comunista, porque en aquella época la peor acusación que le podían hacer a alguien que era comunista, y le dijeron horrores también, o sea, y lo amenazaron de muerte, vaya, para que voy a hacer el cuento, de manera que nosotros fuimos a la biblioteca y encontramos un material enorme de reportes en las revistas Bohemia, Carteles, Diario de la Marina, etcétera, etcétera, sobre aquella época. De manera que yo tengo algún material gráfico que también pudiera ponerlo en eso. Es una buena idea. Como él dijo, la razón que yo escribí esto en inglés es que yo me di cuenta que la gente joven, aun cuando hablan español, no dominan suficientemente el español para leer o para entender 100% lo que leen. Lo digo porque yo lo he visto en mis sobrinos. O sea, hace poco yo escribí una carta al Papa que resultó muy difundida. La gente me pareció que estaba muy buena, etcétera. Y yo se la mandé en español a todos mis sobrinos. Y bueno, todo perfecto. El mundo me dijo, buenas tardes. Pero después alguien me tradujo la carta al inglés. Y se la mandé otra vez a mis sobrinos en inglés. Y una de ellas me dice... Ahora sí que está bueno esto, ahora lo entiendo. Y cuando lo leí en español tenía que estar llamando a papi todo el tiempo para que me explicara qué significa esto y qué significa lo otro. Y yo dije, bueno, eso quiere decir que para que la gente de mi generación conocen lo que pasó en Cuba. O sea, yo no se los tengo que decir. Aquí yo quiero que se enteren, son la gente joven, la segunda generación de cubano-americanos, y por eso fue que lo escribí en inglés. Pero Rolando y otras personas más me han incitado a que lo traduzca al español, y claro, como yo soy bastante obsesivo, pues ya empecé a escribirlo en español. ¿Algún otro comentario o pregunta? Termina la frase a tiempo de que... La medicina es una vocación igual que la vocación religiosa. O sea que y eso fue una de las enseñanzas que yo le di a mis estudiantes, mis residentes. Uno tiene que hacer lo que le guste en la vida. Eso fue lo que aprendí yo con mi padre. Y si uno estudia medicina porque se gana mucho dinero y nada más que por eso, uno va a ser un infeliz en su vida. Y yo me acuerdo que un día yo estaba tomando lo que llamamos el Morning Report. Los estudiantes y los residentes me presentaban a las 8 de la mañana los pacientes que habían ingresado el día anterior. Y había varios sistemas, y uno de ellos era que te daban la lista de los pacientes con los diagnósticos, y yo escogía, vamos a hablar de fulano, y entonces el que lo había atendido hablaba de él. Y entonces un día, como había así muchos, dije, bueno, se los voy a dejar a ustedes, cuéntenme algún caso interesante que vieron. Y entonces el residente senior me dice, no había ningún caso interesante. Aquello me puso en candela. Le dije, todos los casos son interesantes. Si uno está practicando medicina y encontrando que los casos no son interesantes, la vida se te hace horrible. Y entonces, al propósito, cogí el caso que, por ejemplo, ellos consideraban que no era interesante, un caso que había ingresado de un nursing home que estaba demente, con escaras y neumonía, o sea, que no tenía remedio. Y cogí uno de esos casos que parecía no interesante y les di una clase sobre todos los problemas que tenía el paciente. Y
terminaron diciendo que estaba interesante. De manera que es importante en la vida hacer lo que uno le gusta. Federico, cuéntale al público cómo tú te preparaste para la jubilación, para hacer tu vida llevadera después de la jubilación. Bueno, la primera cosa que hice fue que reduje la cantidad de trabajo que estaba haciendo. O sea que yo tengo compañeros que se han retirado de Rampán, o sea, y que no tienen otro interés en la vida que el trabajo. Y realmente se deprimen. Entonces yo siempre he tenido otros intereses y creo que eso lo aprendí de mi padre. Y pues los intereses que yo he tenido es la fotografía, como ya se mencionó aquí, la fotografía y la música sobre todo eran las dos cosas que más me interesaban y me llenaban. Entonces lo que yo hice fue que empecé a reducir la cantidad de trabajo. Primero renuncié a la dirección de educación médica, que me llevaba mucho tiempo y que, como yo les dije, en el orden de preferencias estaba abajo. O sea que las reuniones en los comités y el de tener que manejar a los distintos programas de educación y los jefes de departamento, o sea, todo eso era muchas veces problemático y decidí que eso era lo primero que iba a eliminar. Y entonces renuncié a ser director de educación médica. El hospital me dio una recepción, etcétera, muy agradable. Y el siguiente paso fue que decidí disminuir el número de pacientes que yo veía. Y entonces ya yo tenía cuando esos 2 asociados. Yo tuve la suerte que como estaba enseñando, yo veía de primera mano a los residentes y sabía quién era quién. Y cuando se graduaban, yo sabía quién era el mejor. Y tuve por eso la suerte, yo decía que cogía la crema innata de los residentes. El primer socio que yo tuve, que ahora fue mi socio, fue mi estudiante, fue mi socio y ahora es mi médico personal. Y todavía está en la oficina que yo fundé. Ya se me fue la idea de lo que iba a decir. Reduciste el número de pacientes. Reduje el número de pacientes. Por ejemplo, dejé de ver los pacientes de HMO y nada más que vi los que tenían Medicare y otros seguros más razonables. Y empecé a trabajar creo que 2 días o 3 de la semana. Pero como me gustaba mucho enseñar, entonces la reacción fue que voy a aumentar el número de horas que estoy enseñando. Y eso fue lo que hice. Y poco a poco fui disminuyendo el número de pacientes y llegó un momento que nada más que veía pacientes, creo que 2 tardes de la semana. Me levantaba tarde, etcétera. O sea que fui poco a poco reduciendo la carga para que no fuera un retiro súbito y al mismo tiempo pues seguía haciendo todas mis otras actividades que me mantenían muy entretenido. O sea, la música, yo toco la guitarra desde que tenía 9 o 10 años, mi padre me enseñó de oído y siempre la he tocado. Y ahora, cuando me estaba planeando el retiro y ahora después de retirado, pues prácticamente la toco todos los días, porque es la única manera de que uno puede tener habilidad manual y callos en los dedos que hacen falta para tocar la guitarra. Y la fotografía fue otra cosa, y los viajes. O sea, una cosa que teníamos mi mujer y yo en común es que nos encantaba viajar. Y entonces también está descrito aquí en el libro una gran cantidad de viajes que hicimos. Y para mí los viajes fueron los que me hicieron descubrir mi afición a la fotografía. Yo digo que yo desarrollé un ojo fotográfico, igual que se dice ojo clínico. Y a eso yo le llamaba el hecho de que yo veía cosas, cuando estábamos viajando, veía cosas, escenas que me parecían interesantísimas por una fotografía que nadie había notado y que terminaban siendo fotos interesantes. De manera que los viajes ligados a la fotografía fue otra ocupación que hice y cada vez más frecuentemente. A mí me invitaban mucho a dar conferencias en Latinoamérica y cuando me invitaban yo iba y el día que daba la conferencia volvía porque tenía que trabajar. Entonces cuando ya estaba a punto de retirarme, cambié el sistema y dije, bueno, cuando me inviten, me voy a quedar 3, 4, 5 días en el país para conocer el país. Y entonces me quedaba haciendo unas vacaciones.
así hice grandes amigos. Yo tengo un gran amigo en Costa Rica, que cuando me invitaron a una conferencia en Costa Rica y dije, bueno, voy a cogerme una semana o algo así después para ver el país. Y como lo había conocido a él, le escribí creo que un email, cuando aquello creo que ya había email, y le pregunté, recomiéndame a una agencia de viajes de Costa Rica para que me organice un viaje. Me dice, no, la agencia soy yo te voy a llevar. Y eso creó una amistad íntima. Creo que 4 o 5 años seguidos yo estuve yendo allí y viajando con él por todo el país y conociendo la maravilla que es ese país, no solamente la maravilla de las costas, las playas, los bosques y las personas. Los ticos son gente fantástica. De manera que creo que me extendí un poco demasiado en contestar tu pregunta, pero esa fue la forma en que me preparé. Y de la música y de tus canciones. Bueno, de ahora de viejo descubrí que yo puedo componer. Nunca había compuesto. No atrás. Pues sí, hace exactamente, creo que fue en el 2012, ¿sí? Que compuse mi primera canción, que se la dediqué a Cuba y se llama Noches Tropicales. Y después ya voy por la número 16. Entonces ahora aquí están los dos sujetos que me están haciendo las grabaciones. Yo siempre soñé, cuando compuse mis canciones con la guitarra, yo siempre soñaba, ¿cómo se oirán estas canciones orquestadas? Yo quisiera oírlas orquestadas. Bueno, di 40 tumbos hasta que un día me tropecé con Luis Serrano. Y Luis me dijo, yo te voy a recomendar a una persona que es súper chévere, etcétera, que él quizás te pueda hacer la orquestación digital, que cuesta menos que alquilar contratar una orquesta, por supuesto. Y ahí está Lester Carrodeguas, que es el genio de la y él me está haciendo ahora me está orquestando las canciones digitalmente y Luis me las está cantando, que tiene una voz preciosa, y de manera que ya vamos, qué sé yo, hemos hecho ya, no sé si 8 o 10 canciones y estoy muy contento con el asunto. Oye, Federico, pues la presentación de ese CD la vamos a hacer nosotros también. Okay. Así que tenemos que organizar eso, Sayabasán. Es que vamos a hacerlo. Yo te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas venido y nos hayas dado esta presentación tan buena.